Ok, ahora vamos a hablar acerca del Renacimiento europeo y vamos a empezar definiendo qué es el Renacimiento en sí. El Renacimiento es un fenómeno artístico y cultural que se desarrolló a comienzos de la Edad Moderna y se caracterizó principalmente por la recuperación cultural de la antigüedad clásica y la superación de los esquemas medievales que supeditaban el arte a la religión y a la finalidad didáctica, ¿no? Esto no solo se aplicó en la literatura, sino también en la pintura y en todas las clases de arte, ¿no? Pero ahora nos estamos enfocando en el Renacimiento europeo, pero el Renacimiento literario. ¿Cuál es el contexto histórico en el que surge este renacimiento, no? En esta época, más que nada, surge una nueva clase burguesa que se constituye por los mercaderes. Acá ya se había descubierto el comercio, entonces las naciones comerciaban entre sí y más que nada era el comercio a larga distancia, ¿no? De esta manera, la clase burguesa que ya se había consolidado durante la Baja Edad Media se convierte en una clase cortesana mucho más refinada, culta y con gustos exquisitos, que decide en los palacios que ellos tenían cubrirlos, llenar las paredes con obras de reconocidos artistas italianos. Familias de los gobernantes, por ejemplo, como los Medici en Florencia, fueron el prototipo de los nuevos mecenas del arte. El humanismo es un movimiento cultural que surge en Italia, en Florencia, a mediados del siglo XIV, y aspira a alcanzar la plenitud de las capacidades humanas, ¿no? El humanismo ahora se centra, pone al hombre en el centro de todo. Entonces, ¿cómo es que se iba a lograr esto? Se iba a lograr a través de conocer la cultura antigua y transmitirla a través de textos, pero también a través de objetos. Entonces, a finales de la Edad Media también tenemos que se produjo un cisma en la religión cristiana, debido a que la jerarquía eclesiástica, que era muy importante en esa época, estaba rodeada de excesivos lujos. Entonces, se produce este cisma, ¿no? Había muy poca cultura, y los cargos eclesiásticos estaban dominados por la burocracia y también existía bastante corrupción, ¿no? Entonces surge la necesidad de efectuar una reforma en la Iglesia Católica y es lo que se realiza, ¿no? Se desarrollan las lenguas vulgares y el gran descubrimiento de esta época viene a ser la imprenta. ¿Qué permite la imprenta? Permite difundir de manera generalizada y rápida todas las nuevas, los nuevos escritos que se realizan en esta época, ¿no? Las características del Renacimiento europeo. Se recupera el saber del mundo clásico greco-romano. Ya habíamos visto de que Grecia tuvo una influencia considerable en la cultura romana, ¿no? Entonces, durante esta época se pone en evidencia la gran influencia de autores como Homero, Ovidio, Horacio y también Virgilio. Dentro de esto ya tenemos también la influencia de los autores italianos como es Petrarca, Dante y Boccaccio. También surge el antropocentrismo. El antropocentrismo es una nueva visión del mundo que sitúa al hombre en el centro del universo y se toma al hombre como una medida, un parámetro acerca de todas las cosas, ¿no? Ya no es la religión lo que está en el centro, sino pasa a ser el hombre. La forma adquiere una gran importancia, ¿no? La forma en la cual están redactados los escritos. Asimismo, la belleza se concibe como un reflejo de Dios. Se encarna en la mujer, que viene a ser ejemplo de la perfección física y de la perfección moral. La naturaleza también es una gran fuente de inspiración para los autores de esta época. Los principales temas vienen a ser el bucólico, el amoroso y el mitológico. A estos temas se les añade temas de guerras, temas históricos, temas filosóficos y también algunos tratados políticos. Y finalmente vemos que se siguen las preceptivas de Aristóteles y de Horacio. ¿Cuáles fueron los representantes de este periodo de la literatura? Tenemos en primer lugar a Francois Rabelais. Fue francés, fue fraile y también médico. La obra que él escribió, la que más destaca, es Gargantúa y Pantagruel. Este es un conjunto de 5 novelas que fueron escritas en el siglo XVI. Fueron escritas en francés, obviamente, ¿no? Y narran la historia de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel.
y sus aventuras, y estas obras se caracterizan más que nada por el lenguaje que utilizan, ¿no? Que es satírico, pero también muy entretenido. El siguiente representante es Michel de Montaigne, francés también, y fue el que creó el ensayo, ¿no? Él fue el que tituló a sus obras con ese nombre, que es el que conocemos a la actualidad, hasta la actualidad, perdón, cuando estamos redactando un tipo de escrito que refleja nuestro pensamiento acerca de un tema, ¿no? Por eso se le llama ensayo. Su obra, Ensayos, así se tituló, son la obra cumbre del pensamiento humanista francés del siglo XVI. Montaigne inicia la redacción de esta obra que le toma prácticamente toda su vida. Él fallece en el año de 1952. Tenemos a Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega fue español y fue el máximo exponente de la escuela italiana con su obra Las Églogas. En estas églogas, el amor y el descubrimiento de la naturaleza son los temas principales. En la primera de ellas, el autor introduce a dos personajes, ¿no? Que es Salicio y Nemoroso. Salicio, que había estado enamorado de Galatea, sin embargo ella lo rechazó, y Nemoroso, quien perdió a su amada, que se llamaba Elisa. Y justamente Garcilaso de la Vega se inspiró en su vida real para poder crear a estos personajes, ¿no? Justamente él había tenido un amor no correspondido con Isabel Freire, y también esta mujer fallece posteriormente, ¿no? Y eso es lo que lo inspira para escribir sus églogas. Tenemos a Nicolás Maquiavelo, escritor italiano, considerado el padre de la ciencia política moderna. Su obra, la que más destaca, es El Príncipe. Constituye un importante aporte a la concepción moderna de la política. Este es un tratado político, más que nada. Es una obra que contradice la tradición filosófica del pensamiento político antiguo, en la cual la práctica política se encuentra ensombrecida porque se idealizaba mucho a los gobiernos, llegando a ser una situación más que nada utópica. O sea, algo que es tan perfecto que no parece ser real. Continuamos con Luis de Camões, que es el máximo representante del Renacimiento portugués. Su obra principal es Os Lusíadas, esta está en portugués, se traduce como Las Lusíadas, Los Lusíadas, perdón. Es una epopeya escrita en verso. Es la máxima obra, podría decirse, de la literatura portuguesa. El tema es más que nada la expedición de Vasco de Gama hacia Oriente. Si bien el propósito de Camões es más que nada cantar la gloria del imperio portugués de esa época, también se inserta durante el relato de este viaje el pasado de Portugal y cuáles fueron las gestas del conquistador, para hablar también de la historia del reino de Portugal. Tenemos a Erasmo de Rotterdam, que fue humanista, filósofo, filólogo, teólogo y también escritor. La obra más importante de Erasmo de Rotterdam se llama Elogio de la locura, y más que nada locura entendida en el sentido de una tontería. Hace un elogio de la ceguera y la demencia y realiza un análisis satírico acerca de las supersticiones y las prácticas piadosas, pero a la vez corruptas, de la Iglesia Católica. Finalmente tenemos a Ludovico Ariosto, poeta italiano. Su obra, la que más destaca, es Orlando Furioso, una obra cuyo título poco tiene que ver con el contenido en sí de esta obra, ¿no? Roldán o Orlando, que es el protagonista, interactúa bastante en esta obra y bueno, no sigue un orden específico, es una serie de muchos poemas, no hay una línea continua en la trama y para muchos puede resultar un tanto complicado de comprender cuál es el tema principal o cuál es el argumento que se desarrolla a lo largo de toda esta obra, ¿no? Lo que sí se puede decir es que se identifica una lucha constante entre las diversas creencias religiosas de la época. Ahora vamos a hablar en sí del Renacimiento, pero en Inglaterra. Y tenemos que hablar de William Shakespeare.
William Shakespeare nace en el año de 1564 y fallece en el año de 1616. Es conocido como el Cisne de Mantua. Los aspectos más resaltantes de su vida es que en 1582, cuando él tenía 18 años, conoce a Anne Hathaway, con quien se casa, ¿no? Y bueno, acá Anne Hathaway no es la actriz, pero si es que se revisa en internet, hay algunas teorías que dicen de que William Shakespeare escribió una frase que le dedicó a su esposa y le decía de que no alcanzaba una sola vida para poder amarla y que la buscaría en una vida posterior, ¿no? Y bueno, ha surgido la teoría de que la actriz Anne Hathaway y su esposo, que tiene cierto parecido a William Shakespeare, y hay muchas coincidencias entre la vida de estos personajes, pero solamente es una teoría, no una coincidencia, podría decirse. William Shakespeare fue dueño de un teatro, este teatro se llamaba El Globo. ¿Cuáles son las características de sus escritos? Más que haber creado las obras de las cuales tenemos constancia en la actualidad, es un recreador de obras que ya existían en ese entonces. Asimismo, creó tipos humanos universales. Sus personajes son muy variados, no son idénticos, podría decirse. Los arquetipos que él ha moldeado para estos personajes son muy diversos y eso justamente es lo que le permitió alcanzar una fama mundial. ¿Cuáles son sus obras? Se dividen en 4, podríamos decirlo así. Tenemos los dramas históricos, que más que nada es para los reyes, ¿no? Ricardo II, Ricardo III, Enrique IV, V y VI. Tenemos las tragedias. Este tipo de obras fueron escritas para ser representadas en un teatro. Tenemos a Romeo y Julieta, que es quizás la más conocida de todas, pero también tenemos a Hamlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear. Esas son las tragedias que más destacan de William Shakespeare. Pero también escribió comedias, que es justamente lo opuesto a las tragedias. Escribió El Mercader de Venecia y Las Alegres Comadres de Windsor. Y finalmente también se decidió a escribir poesía. Y encontramos aquí a Venus y Adonis y también la poesía que llamó El rapto de Lucrecia. Vamos a hablar de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, la obra más conocida de William Shakespeare, pertenece al género dramático, a la especie de la tragedia. El final es muy funesto, ¿no? Como ya vamos a ver. ¿Cuál es el tema principal aquí? El tema es el amor juvenil. Se divide en 5 actos. Estos actos escritos para ser representados en un teatro ante el público. Los lugares en los cuales se desarrolla esta obra son Verona y Mantua. Y los personajes principales son Julieta, Romeo, París, Teobaldo, Mercucio, Benvolio y Fray Lorenzo. ¿En qué consiste más que nada? ¿Cuál es el argumento de Romeo y Julieta de William Shakespeare? Pasa de que en la ciudad de Verona existen 2 familias rivales que tienen bastante rencor, rencillas entre ellos desde hace bastante tiempo, desde muchos siglos. Y bueno, son las familias, son los Capuleto y son los Montesco, ¿no? Romeo es un Montesco y Julieta es una Capuleto. Los 2 únicos descendientes son justamente Romeo y Julieta, quienes se conocen en una reunión y se enamoran perdidamente, ¿no? Entonces ellos se ven a escondidas, se encuentran justamente en el jardín de alguna de las casas de ellos dos, de las 2 familias. Y bueno, la tercera vez ellos deciden casarse en secreto. Y quien les ayuda a lograr este cometido es el fray Lorenzo, ¿no? Él es el encargado de casarlos. Poco después de esta boda hay un enfrentamiento entre los Montesco y los Capuleto. En este enfrentamiento muere el mejor amigo de Romeo. El mejor amigo se llamaba Mercucio. Muere a manos del sobrino de los Capuleto, que se llamaba Teobaldo. Entonces Romeo trata de vengar la muerte de su primo y mata a Teobaldo Capuleto, lo mata. Y es así de que cuando se descubre esta acción, Romeo es desterrado, es condenado al destierro en la ciudad de Mantua.
La cuarta es que después de haber sido desterrado, Romeo y Julieta vuelven a verse una cuarta vez. Y bueno, entonces el padre de Julieta justamente planea el matrimonio de Julieta con París, ¿no? Un caballero que se llamaba París. Entonces, Fray Lorenzo crea un plan para poder salvar el amor de Romeo y Julieta, del cual era protector, ¿no? Entonces le dice a Julieta que tiene que beber una poción que la va a hacer parecer muerta durante 42 horas. Entonces ella accede y cumple con el plan. Entonces también este Fray Lorenzo manda un mensajero para avisarle a Romeo del plan que habían trazado. Sin embargo, el mensajero nunca llega a encontrarse con Romeo, ¿no? Entonces, Romeo lo único que sucede es que se entera de la supuesta muerte de Julieta y decide regresar a Verona para poder morir junto a la tumba de su amada. En el cementerio se encuentran Romeo y París, que se enfrentan a muerte. Entonces, París muere y Romeo bebe un veneno antes de que Fray Lorenzo llegue y evite su acción, ¿no? Entonces, justamente Romeo, al haber bebido el veneno, cae muerto. Y cuando Julieta despierta y Fray Lorenzo le explica la situación, lo que había sucedido, entonces Julieta lo que hace es tomar la daga de Romeo y suicidarse, ¿no? Entonces cae junto al cadáver de Romeo. Entonces, bueno, al final lo que sucede es que en el cementerio, cuando están enterrando a Romeo y Julieta, Fray Lorenzo cuenta la historia, trata de hacer entender a las familias del gran amor que se tenían los jóvenes. Y pues, al parecer, las familias logran concretar la paz entre ellas. Ahora vamos a hablar de Hamlet y de Otelo, otras dos obras importantes de William Shakespeare. Hamlet pertenece también al género dramático, a la especie de la tragedia, al igual que Otelo. El tema en Hamlet es la justicia y el tema en Otelo es la unión interracial, porque Otelo es el primer protagonista de otra raza, ¿no? Y también se trata bastante de los celos. Los lugares en los cuales se desarrolla Hamlet son Elsinore, Dinamarca, el Palacio Real y los alrededores de este. Los personajes principales, está Hamlet, Hamlet es el príncipe de Dinamarca, está Claudio, que es su tío, Gertrudis es su madre, tenemos también a Horacio, Polonio y Ofelia, Ofelia de quien Hamlet estaba enamorado. En cuanto a Otelo, tenemos que se desarrolla en los campamentos militares de Chipre y los personajes principales son Otelo, Yago, Desdémona, Casio y Rodrigo. Hablemos primero de Hamlet. Hamlet es una obra teatral, ¿no?, que gira en torno a las tribulaciones de Hamlet. ¿Qué había sucedido? Su padre, que era el rey de Dinamarca, había muerto. Pero el fantasma de su padre se le aparece a Hamlet y le revela que en verdad ha sido asesinado. ¿Asesinado por quién? Por Claudio. Claudio era hermano del padre de Hamlet, ¿no? Era su tío y se había convertido actualmente en el rey. Y se había casado con su madre, la madre de Hamlet, que se llamaba Gertrudis, ¿no? Entonces se habían casado y eran los nuevos reyes de Dinamarca. Entonces Hamlet primero no cree la versión de este fantasma, del fantasma de su padre, y lo que hace es aprovechar la ocasión de que una compañía de teatro itinerante se encuentra en la ciudad. Entonces les encarga de que desarrollen, de que monten un espectáculo, una obra teatral, en la cual se recree el asesinato de su padre, ¿no? Entonces Claudio asiste a esta obra y se retira de manera abrupta. Entonces, de esa manera Hamlet logra confirmar de que lo que le había dicho su padre a través del fantasma era real, ¿no? Entonces decide tomar venganza por lo que le había sucedido a su padre y decide, ¿no?, que tiene que matar a Claudio. Entonces, él, mientras se encontraba cavilando, pensando cómo iba a llevar a cabo su cometido, muestra una actitud muy errática y muy melancólica, por lo que su madre y su tío, que eran los reyes de Dinamarca, deciden enviarlo a Inglaterra, ¿no?
para tratar de que se le pase la actitud que él tenía, pensando lo relacionaban más que nada con el fallecimiento de su padre. Sin embargo, antes de partir, lo que sucede es que Hamlet asesina por error a Polonio. Polonio era el padre de Ofelia y justamente Hamlet estaba enamorado de Ofelia. Entonces lo asesina por error y después de esto parte hacia Inglaterra. Durante el viaje, el barco es atacado por los piratas y Hamlet finalmente retorna al castillo de Elsinor, que es el castillo de la realeza de Dinamarca. Entonces Claudio, el tío de Hamlet, convence a Laertes, que era el hijo de Polonio y por consiguiente hermano de Ofelia, de que debe vengar la muerte de su padre. Ofelia se ha vuelto loca con todos los sucesos que ha pasado y se suicida ahogándose en un río. Entonces, finalmente Laertes y Hamlet se enfrentan en una batalla y Laertes utiliza una espada que se encontraba envenenada. Durante este enfrentamiento, Laertes logra herir a Hamlet, pero a su vez recibe un corte con su propia espada. O sea, la espada estaba envenenada y no solo envenena a Hamlet, sino también se envenena a él. Entonces, ambos mueren y al mismo tiempo Gertrudis, la madre de Hamlet, está tomando una copa con vino envenenado por error. Esta copa con vino envenenado había sido destinado para dárselo a Hamlet, pero su madre lo toma, ¿no? Y muere. Entonces Hamlet, al ver a su madre muriendo, obliga a su tío de que también beba del veneno. Entonces, finalmente, antes de morir, Hamlet le pide a su amigo Horacio que cuente todo lo sucedido y de que reconozca a Fortinbras, que era el rey noruego, un país vecino de Dinamarca, como el legal sucesor al trono de Dinamarca, porque ya vemos que habían fallecido literalmente todos, ¿no? Y así es como termina Hamlet de William Shakespeare. Finalmente hablemos de Otelo, otra de las tragedias más destacadas, más representativas de William Shakespeare. ¿Qué pasa aquí? Bueno, Otelo es una de las obras más conocidas de Shakespeare y hemos visto que el tema central aquí es los celos. Otelo es un general de Venecia en la época más poderosa de este imperio. Luego de haber triunfado en varias batallas, es nombrado gobernador del país de Chipre, que en esa época pertenecía a Venecia. Entonces, Otelo se casa con la hija de un rico veneciano. Esta mujer se llamaba Desdémona. El matrimonio es muy feliz durante sus inicios, porque Otelo está profundamente enamorado de Desdémona, porque era muy, podría decirse, muy dulce, era muy femenina para la época, era una chica muy noble, y Desdémona está enamorada de Otelo por su masculinidad y por su fortaleza. Esta pareja se instala a vivir en el palacio del gobernador de Chipre. Tenemos acá un tercer protagonista de esta tragedia, que es Yago. Yago es un subordinado de Otelo que quiere destruir, quiere matar a Otelo. Entonces se alía con Rodrigo, que está enamorado de Desdémona y se siente frustrado porque la joven lo había rechazado para casarse con Otelo. Otelo es un moro de piel oscura, ¿no? Por eso también se trata acerca de la diversidad racial. Prácticamente es uno de los primeros protagonistas con piel morena, ¿no? De la literatura. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Iago? Su estrategia es hacer que Otelo se ponga celoso. Lo primero que hace es inducir sospechas sobre una relación adúltera entre Casio, el gran número 2 del gobierno de Chipre, y su esposa. Bueno, la esposa de Otelo, ¿no? Desdémona. ¿Qué es lo que hace Yago? Le va a robar a Desdémona un pañuelo que había sido regalado en un momento muy especial por Otelo y lo introduce en las habitaciones de Casio. De esta manera empieza a sembrar dudas acerca de la fidelidad de Desdémona hacia Otelo. Otelo tiene un pequeño defecto, un gran defecto podría decirse, es que es muy posesivo con su esposa. Y esto sumado a la pasión que siente por ella, el amor que está bordeando la locura que profesa hacia su esposa, hacia Desdémona,
unido a una inseguridad acerca de su tono de piel, hace que empiece a creer en las acusaciones de Yago y a la vez Yago empieza a utilizar diversas estrategias para fundamentar mejor lo que él había planeado en un comienzo, ¿no? Entonces, estando en esta situación, llegan noticias de Venecia. Casio ha sido nombrado gobernador y a Otelo se le va a asignar un nuevo puesto. Otelo ha caído finalmente en la estrategia, ¿no? Lo que había planteado Yago, y humilla a su mujer en público y la agrede físicamente. Y bueno, después de haber hecho esto, no puede conciliar el sueño, se encuentra muy nervioso, muy agitado por lo que había cometido. Entonces, Yago actúa y convence a Rodrigo de que mate a Casio. De esta manera, supuestamente, según Yago, Desdémona se iba a enamorar de él y se iba a quedar sin ningún rival porque para Yago el verdadero amor de Desdémona no era Otelo, sino era Casio. Entonces, el plan cambia y Yago ya no trata de influir a Rodrigo, sino se va directo a influir sobre Otelo. Le dice de que tiene que matar a su mujer, ¿no? Entonces, lo que sucede aquí es de que Rodrigo ya había ido decidido a matar a Casio, sin embargo no lo logra. Casio se defiende y sale victorioso de este ataque, mientras que Otelo está en otra parte pidiéndole a su mujer de que se arrepienta de sus pecados y que rece sus oraciones. Después de haberle dicho esto, coge una almohada y la ahoga, la mata. En ese momento ingresa Emilia, que era criada de Desdémona y era la esposa de Yago. Y al ver lo que había sucedido empieza a gritar de manera descontrolada de que Otelo había matado a Desdémona. En ese momento ingresa Casio y los altos funcionarios de Venecia. Emilia, que conocía todo lo que estaba haciendo su marido, Yago, entonces revela lo que sabía, ¿no? ¿Y qué sucede? Sucede que Yago la mata. A continuación, Otelo mata a Yago. Y por último, Otelo, al ver que todo había sido mentira, ¿no? Que todo había sido un plan trazado por Yago para tratar de quedarse con su esposa, se acerca al cadáver de ella, de Desdémona, y se suicida, ¿no? Entonces, lo que podemos ver aquí es los celos, ¿no? La debilidad psicológica que enfrenta cada uno de los personajes debido a los celos. Es una tragedia muy enredada. Tragedia porque ya vimos la cantidad de muertes que sucede. Y lo principal es los celos, ¿no? Lo que pasa aquí. Y bueno, con eso estamos terminando la clase del día de hoy.